Hola amigos y bienvenidos a otro video acerca de mitología antigua. Y bueno, en este video vamos a narrar la historia de Heracles y la Hidra. Heracles es, por supuesto, Hércules para los romanos, ¿no? Es decir, es un semidios extremadamente fuerte que es hijo de Zeus y una mortal, quien había sido condenado a cumplir, digamos, por una serie de historias, había sido condenado a cumplir 12 trabajos, ¿no? La diosa Hera, que era, ¿no?, la esposa de Zeus, no le caía bien Heracles, y Heracles justamente tuvo que dedicar su vida a cumplir un poco, a aplacar a la diosa Hera, por eso se llamaba Heracles, ¿no? Eh, bueno, y uno de esos trabajos era matar a la Hidra. La Hidra de Lerna era un monstruo arquetípico de estos que aparecen en la mitología griega, que era un monstruo acuático tónico, ¿no?, que que vivía en las profundidades de la tierra, que era una serpiente policéfala, ¿no? Era una serpiente con muchas cabezas. Hay, como en todos los mitos, hay varias versiones del mito. En algunos tiene 5 cabezas, en otros tiene 7 cabezas. Generalmente tiene 9 cabezas, incluso algunos dicen que tenía 100 o 10.000 cabezas, ¿no? Y cada una de esas cabezas tenía un aliento venenoso, ¿no? Entonces nadie podía destruirla, ¿no? La Hidra vivía bajo tierra en una caverna, y, y una de sus cabezas era inmortal y no podía ser destruida, es decir, no podía ser matada. Y el resto de las cabezas, si alguien se las cortaba, volvían a crecer, ¿no? Entonces, bueno, la Hidra se entretenía matando campesinos y asolando ciertos lugares, ¿no? Y nadie estaba a la altura de luchar contra ella. Entonces, Heracles, ¿no?, o Hércules para los romanos, decide matarla, pide consejo. Entonces le dicen que no intente, digamos, destruir a la Hidra cortándole las cabezas, porque las cabezas se regeneraban, ¿no? Entonces Heracles se da cuenta que probablemente no pueda derrotar a la Hidra solo, entonces lleva consigo a su sobrino Iolao, ¿no? Entonces, bueno, llegan a la región donde él y su sobrino, Heracles y su sobrino, llegan a la región donde vivía la Hidra, y se cubrieron sus bocas y narices con una tela para protegerse del aliento venenoso de la Hidra, ¿no? Entonces, las otras personas que habían intentado matar a la Hidra habían penetrado en la caverna y habían sido muertos en la caverna. Entonces, Heracles se da cuenta que la única manera posible de destruir a la Hidra era haciéndola salir de la caverna, ¿no? Entonces empieza a arrojar flechas prendidas fuegos adentro de la caverna y causa un incendio. Entonces la Hidra finalmente sale a la luz, ¿no? Que la Hidra nunca había salido a la luz. Entonces, cuando la Hidra sale a la luz, Heracles empieza a cortarle las cabezas, pero las cabezas se regeneran, como le habían advertido. Pero entonces su sobrino toma una antorcha, y cada vez que Heracles le corta una cabeza, el sobrino pone la antorcha y cauteriza la herida, de manera que no crezca una nueva cabeza. Entonces finalmente le corta todas las cabezas, pero queda la cabeza que es inmortal, ¿no? Entonces, como esa cabeza él no la puede matar, lo que hace es hacer un hoyo en la tierra y coloca la cabeza bajo una roca. Hay varias versiones de la historia. En una de las versiones, la única manera que tiene Heracles de cortar las cabezas de la Hidra es poniéndose de rodillas. Esto es un detalle interesante. Y en otra historia, en otra versión de la historia, la diosa Hera, que estaba en contra de Heracles, no sé, era enemiga de Heracles, envía a un cangrejo a ayudar a la Hidra. Entonces el cangrejo ataca por atrás a Heracles, ¿no? Heracles logra librarse del cangrejo, lo pisa hasta matarlo. Entonces ahí es que la diosa Hera se apiada del cangrejo y lo convierte en una constelación en el cielo, que es la constelación de Cáncer, ¿no?, el cangrejo. Esa es una de las explicaciones de cómo había nacido la constelación de Cáncer. Y esto es interesante porque yo leí uno de los primeros libros de astrología que leí y nombraba mucho esto, y decía
El cangrejo, digamos, si quieren saber algo de cáncer, cáncer siempre ataca por atrás. Cáncer siempre, no es que sea traicionero, bueno, puede llegar a ser traicionero, pero la estrategia de cáncer es nunca ir de frente, siempre hacer las cosas por atrás, o siempre parece que va por un lado y va por el otro. Yo hablé mucho de esto en el Marte en Cáncer que tienen Messi y Maradona, ¿no? De que a los futbolistas les sirve esa cosa de no ir directamente al arco, sino que amagar y parece que van por un lado y después van a hacer para el otro. Esta es la estrategia que hace siempre Cáncer. Pero bueno, este es un detalle del trabajo de Hércules o del mito. Bueno, finalmente Heracles entierra la cabeza inmortal de la hidra y bueno, se libra de la hidra, ¿no? Cuando regresa Euristeo, que era el rey que le asignaba los trabajos a Heracles, le dice que este trabajo no contaba porque él había tenido ayuda de su sobrino y entonces como los trabajos los tenía que hacer solo, no contaba. Esto parece que es al principio los trabajos de Heracles en algunas obras parece que eran 10 y después por alguna razón aparecieron 2 más y eran los 12 trabajos de Heracles, ¿no? De Hércules. Entonces esta parece que es una interpretación que se agregó después para bueno, para suplir un poco, para explicar por qué diferían el número de trabajos. Bueno, porque este trabajo quedaba invalidado y por lo tanto tenían que hacer un trabajo nuevo para completar la lista de trabajos. Vamos a ver un poco qué significa, este es el mito, ¿no? Vamos a ver qué significa. Antes que nada, un detalle que no es menor. Heracles, la hidra era venenosa, obviamente. Entonces Heracles moja sus flechas en el veneno de la hidra, y que es un veneno mortal, ¿no? Entonces esto hace que después, como sus flechas estaban envenenadas con el veneno de la hidra, eran flechas mortales y esto lo ayuda a él a, bueno, a cumplir mejor sus trabajos y a destruir a sus enemigos. Ahora, esta anécdota o esta cuestión de las flechas envenenadas es muy relevante en el mito de Quirón, que lo vamos a ver en algún momento. Quirón era un centauro que era amigo de Heracles y Heracles en un momento dispara una flecha y lo hiere en el muslo con la flecha, y el problema era que Quirón era inmortal, pero su herida, él estaba herido por el veneno de la hidra, entonces su herida era muy dolorosa y hubiera sido mortal si él no hubiera sido inmortal. Y no tenía, entonces Quirón se transforma en el sanador herido, es decir, era alguien que no podía curar su propia herida, pero que se dedicaba a sanar a los demás. Después lo vamos a ver esto. Pero bueno, justamente toda la cuestión de Quirón viene por parte del veneno de la hidra, y es en esta ocasión donde Heracles recoge el veneno de la hidra y lo coloca en sus flechas, ¿no? Los que están viendo la versión en video podrán ver que tengo una ilustración de un Heracles extremadamente forzudo, ¿no? Que se pasa un poco con los anabólicos porque está completamente musculoso, pero bueno, es la ilustración que había. Bueno, vamos a ver qué significa el mito. La hidra, es decir, Liz Green, que no menciona, es decir, menciona este mito, pero no en su libro de los mitos, sino en otro libro. Dice que este mito tiene mucho que ver con Escorpio, con el rol de Escorpio, sobre todo con el rol terapéutico de Escorpio. Es decir, la hidra, el animal venenoso, significa aquello que está en nuestro, es decir, todo el material psíquico que está dentro nuestro y es destructivo, ¿no? Es decir, nuestras pulsiones destructivas, nuestras pulsiones de muerte, nuestras pulsiones de bueno, aquello que nos hace daño a nosotros mismos, ¿no? Y esa hidra o esas pulsiones o esa parte de nosotros que es muy destructiva y muy autodestructiva, puede funcionar bien en tanto en cuanto funcione en la oscuridad, ¿no? Funcione en el inconsciente, no seamos conscientes de esos mecanismos. El trabajo heroico tiene que ver con sacar a la luz ese monstruo que tenemos adentro. Eso es ir a terapia. Es decir, la verdadera terapia no es ir a hablar mal de la madre o del padre, es llevar luz a las regiones de la psique donde no había luz y sacar los monstruos y
y anular de alguna manera su veneno y su capacidad de hacer daño, ¿no? Ahora, Liz Green dice, ella menciona la cuestión de que Heracles para vencer a la hidra se tiene que poner de rodillas. Y dice, esto tiene que ver con una adoración, ¿no? Es decir, las partes de nuestra psique, aún las más, o de nuestro inconsciente, aún las más horrorosas, tienen algo de divinidad y tenemos que reconocerlas y honrarlas, ¿no? Y esto es algo muy importante. Si no honramos a todas las partes de nosotros, aún esas partes que son asquerosas, no vamos a poder controlarlas, ¿no? Es decir, si una parte nuestra, de nuestra personalidad, nos da asco, o nos da demasiada vergüenza, o no sé, o no la reconocemos como propia y la condenamos, ¿no? Y la señalamos, ¿no? La ponemos automáticamente en contra nuestro y justamente no podemos nunca doblegarla, porque para doblegarla tenemos que reconocer su divinidad, tenemos que reconocer que es parte de nosotros y tenemos que reconocer que es parte de nuestra vida. Es decir, los dioses son básicamente los arquetipos de nuestro inconsciente, ¿no? Entonces tenemos que reconocer su divinidad. Fíjense qué noción tan diferente de lo que es un poco la noción judeocristiana. La noción judeocristiana es la de la condena, ¿no? Es decir, te condeno y te vas al infierno, entonces nunca se integra la parte que va al infierno, ¿no? Si queremos integrarla así, que tenemos que empezar justamente a reconocer que aún aquello que en algún punto es horroroso, diabólico, oscuro y destructivo y venenoso, también en definitiva es una parte nuestra y tenemos que reconocerla como tal, ¿no? La otra parte, digamos, clave de este mito es el hecho de que Heracles se da cuenta de que si él entraba a la cueva para combatir a la hidra en la oscuridad, la hidra lo iba a destruir a él y a su sobrino, ¿no? Y la única estrategia posible para vencer a la hidra era llevar a la hidra a la luz, ¿no? Por eso empieza a dispararle las flechas con fuego, las flechas encendidas, para hacer salir a la hidra, ¿no? Las flechas con fuego, ¿no? Son encendidas, son un símbolo de aquello, de llevar luz a una zona de la oscuridad, llevar luz a una parte de nuestra psique que no, que nunca hicimos consciente, ¿no? Y esto es, a ver, es una lucha, es decir, las personas que hayan hecho terapia, constelaciones familiares, ese tipo de cosas, es decir, es realmente enfrentarnos con el monstruo que tenemos adentro, ¿no? Y ese monstruo actúa en forma, como la hidra, en forma independiente y en forma autónoma, y tenemos que domarla, ¿no? Y anularla para poder trabajar, ¿no? La hidra en algún punto, fíjense que interesante, sigue viva, porque Heracles ahí tiene una cabeza inmortal que no la puede destruir, ¿no? Pero Heracles lo que hace es anula la peligrosidad, ¿no? Y esto pasa con los arquetipos, aún los arquetipos más peligrosos, Plutón o lo que sea, siempre están vivos por al ser arquetipos, son dioses, no podemos destruirlos del todo, pero lo que podemos hacer es de alguna manera desactivarlos para que no nos arruinen la vida, ¿no? Pero de vuelta, todo esto requiere un trabajo de mucho valor y de mucho heroísmo, porque llevar la luz a las regiones oscuras de nuestra psique es un trabajo realmente heroico. Por eso era un trabajo que realizaba el gran héroe de la antigüedad, que era Heracles, ¿no? O Hércules. Bueno, este mito también tiene varias, digamos, como decía, varias versiones. En una de esas, digamos, las otras versiones variaba la cantidad de cabezas. También variaba, es decir, en una de las versiones no está involucrado el sobrino, sino que cuando Heracles hace salir a la hidra de la cueva, la misma luz del sol destruye las cabezas de la hidra, excepto la cabeza que es inmortal, ¿no? Esto es bastante más literal de justamente cuando uno lleva la luz a la psique, las partes monstruosas que hay adentro se desactivan, ¿no? Este mito me hace acordar una frase que decía Jung acerca un poco de la New Age y que ya en su tiempo había New Age, y de las soluciones fáciles para lograr
la felicidad. Él decía, no llegamos a la iluminación imaginando figuras de luz muy bellas, sino llevando, digamos, haciendo consciente lo inconsciente, ¿no? Sino iluminando nuestras sombras, ¿no? Es decir, esto tiene que ver mucho con el concepto de la sombra junguiana, ¿no? La sombra es aquello, digamos, toda la parte de nuestra psique que nosotros somos inconscientes y no la reconocemos como propia, ¿no? El trabajo de reconocer la sombra como propia y llevar luz y hacernos cargo de nuestros defectos y de nuestras cosas es un trabajo que dura, bueno, yo creo que dura todas las vidas y todas las encarnaciones, ¿no? que tenemos. Es decir, no alcanza una sola vida para llevar luz a todas las partes de nuestra psique. Y ese es el trabajo básicamente que venimos a hacer a esta tierra, no venimos a ser bonitos, ricos, importantes o poderosos, venimos a traerle luz a nuestra y a integrar las partes de nuestra psique que están en la oscuridad, ¿no? Así que bueno, amigos, bueno, este fue el mito de Heracles o de Hércules luchando contra la Hidra, y que me parece que es un mito clave que hay que conocer. Como les decía antes, Liz Green decía que este era un mito característico de Escorpio, y de todo lo que tiene que ver con lo escorpiano, ¿no? En el mejor sentido de lo escorpiano, que es llevar la luz a esas zonas donde hay oscuridad, ¿no? Y poder integrar esas regiones que antes estaban en la oscuridad a la conciencia. Así que bueno, amigos, como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó me pongan un me gusta. Y bueno, si les interesa mi contenido y no lo hicieron hasta ahora, suscríbanse a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.